¿Qué anuncio escolar marcó para siempre la vida de todos los alumnos? Yo estaba en clase, bien clavada en el celular debajo del pupitre, cuando el director Granato soltó: "Estamos en confinamiento inmediato. Esto no es un simulacro. Cierren las puertas, apaguen las luces, aléjense de las ventanas. Ahora". La manera en que todos reaccionaron fue rapidísima, diferente a cualquier otra vez. La maestra Spettel dejó caer el plumón y corrió a cerrar la puerta, poniéndole seguro de volada. Antes ya habíamos hecho simulacros, y los chavos aprovechaban para susurrar y echar relajo. Pero en esta ocasión no fue así. Pop, pop, pop. No eran cohetes. Tampoco era un carro echando truenos. Todos sabíamos, por las noticias, por otras escuelas, por las pesadillas, qué era ese sonido. Mac estaba en su Discord, texteando que se iba a morir virgen. Yo era incapaz de mover la mano para escribirle a alguien. Y entonces, la voz de un hombre tronó fuerte y mandona: "Suéltalo, suelta el arma". Esa voz la conocía bien. ¿Papá? ¿Qué hacía mi papá ahí? Se suponía que él estaba en la junta del comité de padres en la oficina de enfrente, platicando de recaudaciones. Se oyó cómo forcejeaban. Golpes. 2 disparos más. Después, solamente silencio. Alguien en la esquina susurró: "¿Fue el señor Sorenson?". La maestra Spettel regañó, pero yo ya había escuchado. Era el nombre de mi papá. Nos quedamos ahí, fríos y petrificados, 20 minutos que parecieron eternos. Y cuando por fin se escucharon las sirenas afuera, eché un vistazo por la ventanita de la puerta y vi a policías corriendo con rifles enormes. "Permanezcan en confinamiento". El director Granato habló otra vez, pero la voz apenas le salía. Se le quebraba, llorando. "La policía está asegurando el edificio. No se muevan, no abran las puertas". Mi celular empezó a vibrar. Era mamá. "¿Estás bien?". Yo solo respondí: "Sí, estamos encerrados". "Mamá, gracias a Dios, no te vayas a mover". Yo: "¿Y papá?". Ella no contestó. Al final nos evacuaron. Salimos en fila, todos con las manos donde nos vieran, mirando al frente, caminando por pasillos con agujeros de bala, un trofeo destrozado, sangre en el piso cerca de la oficina principal. Vi un mocasín café tirado. Papá usaba de esos, y supe que era suyo. Ya en el campo de fútbol, los papás empujaban contra la cinta amarilla, gritando nombres. Cuando vi a mi mamá, parecía que ya no era ella. Se veía destrozada. Un policía me llevó con ella, pero el director Granato nos alcanzó, con la camisa salpicada de sangre, y me dijo: "Julia, ven conmigo primero. Quiero ver a mi mamá, por favor". Su voz se le rompía mientras me guiaba hasta una ambulancia, donde mamá estaba sentada en la defensa, un paramédico sujetándola, y ella meciéndose sin parar. Cuando me vio, pegó un grito que nunca voy a borrar. "¿Dónde está papá?", pregunté. El director Granato se acuclilló frente a mí. "Tu papá estaba conmigo, en mi oficina, cuando entró el atacante. Él lo enfrentó, peleó, le quitó el arma. ¿Y dónde está?". Pregunté con la voz como si no fuera mía. "Nos salvó a todos, Julia, a mí, a la secretaria, a la orientadora, pero le dispararon 2 veces. Él, Julia, tu papá no sobrevivió". Todo me dio vueltas. Empecé a gritar: "¿Quién fue? ¿Quién mató a mi papá?". Mamá me abrazó, pero yo me zafé. "¿Quién fue?". El director miró a los policías a su lado. El paramédico agachó la cabeza. Todos sabían. "Díganme". Le golpeaba el pecho a Granato, mientras la sangre en su camisa se esparcía. "Tú estabas ahí, tú viste todo". "Ya, Julia, por favor", lloró mamá. "Fue un estudiante", contestó Granato con mucho cuidado. "La policía ya lo tiene. Es todo". "¿Quién? ¿Cómo se llama?". Nadie dijo nada. Hasta el ruido en el campo se apagó. Granato miró a mamá. Ella negó con la cabeza, desesperada. "Se va a enterar", susurró él. "Todos lo sabrán esta noche". "No ahora, por favor, no así", rogó mamá. "Dímelo ahora". Grité tan fuerte que varios papás voltearon. Tuvieron que sedarme. Sentí la inyección aunque luchaba para que me dijeran el nombre. Lo último que oí fue a mamá suplicando: "No dejen que lo sepa". "No todavía". Desperté en el hospital. Mamá estaba sentada junto a mi cama y mi hermano Evan miraba por la ventana. Los dos tenían la cara hinchada de tanto llorar. "¿Quién fue?", pregunté con la garganta hecha trizas. Mamá quiso hablar, pero se le desfiguró la cara de tanto dolor. Evan se dio la vuelta. "Mamá, ¿quién mató a papá?". Todos lo sabían, menos yo. En eso, el director Granato apareció con un sobre y 2 policías atrás de él, esperando en la puerta. Mamá se paró de inmediato. "No te atrevas", le dijo. "Los investigadores ya revisaron todo", dijo Granato, bajando la voz. "Ella tiene derecho a saberlo, antes de que lo digan las noticias, antes de que se arme el chisme. Está sedada, está traumatizada". "Aquí estoy", respondí, aunque no podía casi incorporarme. "Dámelo, sea lo que sea, dámelo". Granato se acercó despacio, temblándole las manos con el sobre. El atacante escribió esto. Los policías lo encontraron en su mochila. Dejó el sobre en mi cama y salió, cerrando la puerta. Salieron 3 hojas. Un manifiesto escrito con letras chiquitas, llenas de sufrimiento, de sentirse ignorado, invisible, de querer vengarse. Hablaba de querer que todos pagaran, de cómo nadie lo veía, de cómo se sentía solo y ridiculizado. Me empezaron a temblar las manos. Esa letra la conocía. Salía en la tarea de cálculo que hacíamos juntos, en la tarjetita del 14 de febrero de mi casillero, en el papelito de "Te amo" de la semana pasada. La última línea: "Julia es la única luz en este infierno, la única que me vio. Perdóname porque vas a odiarme. Otto". Mi novio Otto. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol de la tarde se colaba entre las persianas del hospital, dándole a todo ese tono raro y triste, vi a mamá dormida junto a mí, la cara hinchada de tanto llanto. Por un segundo, de verdad se me olvidó por qué estábamos ahí, pero enseguida me cayó todo el peso de la realidad. Papá, Otto, el manifiesto con mi nombre. Me temblaban las manos, pero tenía la mente más clara que desde que me sedaron en el campo. Tenía que contarle todo a la policía. Todos los mensajes,
cada nota que Otto me dejó en el casillero, todas las cosas raras que me decía y yo ignoraba, pensando que solo era estrés. No podía esconderme de esto. Mi papá murió enfrentando a Otto, y yo tenía que ayudarles a entender qué fue lo que pasó, aunque eso significara entregarles todas nuestras conversaciones y aguantar el juicio de los demás por no ver las señales a tiempo. Mamá se movió, abrió los ojos y me miró como si necesitara comprobar que de verdad seguía ahí. No dijimos nada, solo permanecimos calladas, oyendo los ruidos del hospital. En la tarde llegó un policía, bien alto, con el traje todo arrugado y la cara cansada de no dormir nada. Me pidió el celular y todos los mensajes entre Otto y yo. Sentí un coraje horrible, como si me quitara mi diario, como si esos mensajes fueran mi único refugio en un mundo donde ahora todos saben que mi novio mató a mi papá. En ese momento me vino a la mente lo que había dicho el director Granato. Papá se le fue encima a Otto, peleó con él y salvó vidas. La privacidad se terminó desde el instante en que se escucharon los balazos en la oficina. El detective me veía, esperando, y alcanzaba a notar cómo mamá se ponía tensa en su silla, como si quisiera decirle con la mirada que ya no me molestara. Alcancé mi celular de la mesita antes de que ella abriera la boca. Me temblaban tanto las manos que casi lo tiro. El detective lo tomó despacio y sacó una bolsa de esas de plástico para evidencia, igualitas a las que salen en las series de policías. Y fue ahí cuando de verdad me cayó el 20, de que ahora yo estaba metida en una investigación criminal. Accedí a dar una declaración formal al día siguiente, y vi cómo el detective guardaba mi teléfono en la bolsa, bien etiquetado y todo. En cuanto terminó, mamá se paró de inmediato diciendo que yo estaba muy afectada y que necesitaba descansar, pero la interrumpí. Le dije que de todas formas iban a revisar mis mensajes, que era mejor entregarlos yo, a que pensaran que escondía algo. El detective nada más asintió y dijo que estaba bien, que cooperar era lo mejor para que todos pudieran entender bien la situación. Mamá volvió a sentarse, apretando la boca, pero ya no dijo más. Cuando el detective se fue, ella se quedó viendo la pared. Yo sabía que estaba enojada conmigo por no dejarla protegerme, pero igual entendía perfectamente por qué lo hice. Cada quien intentaba sobrevivir a esto como podía. Esa noche en la casa, mamá intentó quitarme la laptop. Dijo que tanta noticia me iba a hacer pedazos y que mejor me enfocara en recuperarme, no en lo que opinaba la gente extraña en internet. Le contesté, casi a gritos, que ya no era una niña y que no podía protegerme de la realidad. Me salió la voz más fuerte de lo que quería y de repente Evan se asomó al pasillo, todo preocupado. A mamá se le desfiguró la cara, como si le hubiera dado una bofetada. Me sentí mal, pero no podía evitar estar más molesta porque todos querían protegerme de cosas que igual iba a saber. La neta, tenía miedo. Miedo de los chismes sobre mí en internet, de lo que pensaran que yo sabía, de si me culpaban o no. Pero eso no se lo podía decir a mamá, si no era seguro que me quitaba la laptop, y yo me iba a sentir como si no me confiaran ni tantito. Así que me aguanté, y seguí en mi plan, hasta que ella se salió de mi cuarto, dejando la laptop en el escritorio. Después la oí llorar en la cocina. Cerca de la medianoche, como no podía dormir, me metí en silencio al cuarto de Evan y le agarré el celular mientras dormía. Las manos me temblaban al abrir el navegador y buscar noticias del tiroteo. Un chavo de la escuela, que era reportero, ya había subido una nota nombrando a Otto como el atacante. Sentí que se me caía el estómago. Juraba que iba a vomitar ahí mismo, en el piso de Evan. Ya todos lo sabían, toda la prepa, todo el pueblo, seguro al día siguiente todo el país. Bajé a los comentarios y ahí fue donde neta todo se puso peor. Ya había gente atando cabos. Uno dijo que me habían visto con Otto en el pasillo la semana pasada. Otro preguntó si yo sabía algo. Luego salió un comentario diciendo que era sospechoso que el papá de la novia del agresor fuera justo el que lo detuvo, como si eso tuviera algún significado. Quise azotar el celular contra la pared, pero me quedé ahí, leyendo y leyendo, atormentándome con cada comentario nuevo. Volví a mi cuarto buscando mi propio teléfono, el que la policía había revisado, y luego me regresó. Estaba explotando de mensajes, unos preguntando si estaba bien, mandando corazones y diciendo que rezaban por mí, pero otros eran otra cosa. Alguien que ni conocía bien de inglés me escribió preguntando cómo era posible que no me diera cuenta de nada. Otro, del equipo de fútbol, dijo que confiaban en mí y que ahora había gente muerta. Cada mensaje sentía como un golpe. No podía dejar de leer, aunque solo me hacía sentir peor. Eran un montón. El celular no dejaba de vibrar y la pantalla se encendía a cada rato en la oscuridad. Yo solo sentía que me hundía en un mar de preguntas imposibles de contestar, porque ni yo tenía las respuestas. ¿Cómo iba a saber lo que Otto planeaba? ¿Qué señales me pasaron desapercibidas? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza, hasta darme ganas de gritar. Tumbada en la habitación del hospital, donde me tenían en observación, solo pensaba en la semana pasada, cuando Otto me dejó una nota en el casillero diciendo que me amaba. Recuerdo haberla abierto entre clases, riéndome de su letra fea, y sintiéndome feliz de que se hubiera tomado el tiempo de escribirla en vez de mandarme un mensaje cualquiera. Ahora no podía dejar de repasar todo lo que hablamos en esas semanas, buscando alguna pista. Sí, andaba más serio, a veces medio intenso con algunos temas, pero creí que era el estrés de las universidades, porque todos andaban igual. ¿Cómo iba a saber que traía un arma a la escuela? ¿Cómo imaginarme que estaba escribiendo un manifiesto con mi nombre ahí? Sentía la culpa como una piedra gigante en el pecho, apenas y podía respirar. Tal vez si le hubiera preguntado más, tal vez si notaba que se alejaba de la gente, tal vez si me hubiera fijado, en vez de preocuparme solo por mí. Al otro día en la mañana, mamá y yo peleamos horrible por lo del funeral de papá. Ella quería ataúd cerrado, pero yo necesitaba verlo una última vez. Me dijo que sería demasiado fuerte, que era mejor recordarlo como antes. Le insistí que no me podía despedir sin verlo. Terminamos llorando y gritándonos en mi cuarto del hospital, tanto que una enfermera tocó para ver si estaba todo bien. Cuando se fue, seguimos discutiendo en voz baja. Mamá decía que solo quería evitarme más dolor. Yo le respondí que ya
estaba destrozada, y que ver a papá no podía hacerme más daño. Después entendí que discutíamos porque era más fácil pelearse que quedarse sentada sintiendo el dolor. Era menos difícil gritar por los detalles del funeral que aceptar que papá de verdad ya no estaba, y que ninguna sabía cómo seguir adelante. Terminamos abrazadas llorando, sin resolver nada, las dos hechas trizas a nuestra manera. Más tarde, alguien del distrito escolar habló por teléfono, y me asignaron una psicóloga especialista en traumas. Pusieron la cita para esa misma tarde. Mamá contestó. Aceptó todo sin ni siquiera preguntarme. Cuando me lo contó, le dije que no quería platicar con una desconocida sobre cómo me sentía, no cuando mi papá estaba muerto y mi novio lo había matado. Mamá solo respondió que era obligatorio, que si no iba a la escuela no me dejaría regresar. Yo para ese punto ya ni fuerzas tenía para pelear, así que solo asentí y me quedé viendo la pared. ¿Qué se supone que le dices a una psicóloga en mi lugar? ¿Que te enamoraste de alguien que terminó siendo un monstruo? ¿Que extraño a Otto aunque lo odio? ¿Que no puedo dejar de ver el zapato café de mi papá ahí, en medio de toda esa sangre? Nada tiene sentido, y hablarlo no va a arreglar nada, ni de chiste va a hacer que todo encaje de repente. Esa noche tuve una pesadilla. Me veía otra vez en clase y la voz del director Granato estaba dando el anuncio del encierro por el altavoz. Luego escuché 3 disparos, el sonido fuerte llenando el pasillo, y la voz de mi papá gritándole a Otto que soltara el arma. En el sueño lo veía todo, aunque estuviera encerrada en el salón. Vi a mi papá lanzarse sobre Otto, vi la pelea, vi absolutamente todo. Me desperté gritando tan fuerte que las enfermeras entraron corriendo. Prendieron las luces y una se sentó en la orilla de mi cama, preguntándome si estaba bien, si sabía en dónde estaba. Yo no dejaba de temblar, todo el cuerpo me tiritaba como si tuviera frío, aunque el cuarto estaba calientito. Me dieron algo para dormir, una pastillita en un vasito de papel, y aunque me la tomé, me daba miedo volver a cerrar los ojos. Me daba miedo ver la cara de mi papá, la de Otto, o volver a escuchar esos disparos que no podía sacar de mi cabeza por más que intentara. Finalmente me dieron de alta al tercer día, y cuando llegamos a la casa esa mañana, la calle estaba llena de camionetas de noticias. Mi mamá las vio desde el parabrisas y se quedó fría. Dio 2 vueltas más antes de meterse al garage y cerró la puerta en friega, como si estuviéramos huyendo de algo. Ya adentro, fue cuarto por cuarto cerrando cortinas y persianas, apurándose nerviosa, como si alguien la estuviera persiguiendo. Primero dejó a oscuras la sala, luego la cocina, después el estudio. La observé mientras le temblaban las manos cada vez que jalaba el cordón. En menos de 20 minutos la casa parecía una cueva, todas las ventanas cubiertas y solo las luces del techo evitando que estuviera en completa oscuridad. Me quedé de pie en el pasillo, viéndola revisar la cerradura de la puerta 3 veces, y entendí perfecto lo que estaba haciendo. Quería levantar una muralla entre nosotras y todo lo que pasó, como si tapando cámaras y reporteros pudiéramos fingir que nada era real. Pero de todas formas, seguía escuchándolos afuera, voces haciendo preguntas que no podíamos contestar, puertas de camionetas ciñéndose una y otra vez. Sabíamos que no íbamos a poder escondernos para siempre, aunque mi mamá no quisiera admitirlo todavía. Mi celular empezó a vibrar cerca del mediodía. Lo había dejado apagado desde el hospital, pero Evan me lo llevó porque el detective tenía que contactarme. Apenas lo encendí, se llenó de notificaciones, Instagram, Snapchat, hasta el correo. Abrí primero Instagram y me temblaban las manos tanto que casi suelto el celular. Eran mensajes de cuentas anónimas, perfiles falsos, gente que ni siquiera conocía. Decían que seguramente sí sabía lo que Otto planeaba, que seguro yo lo animé, que era igual de culpable. Uno decía, inspiraste a un monstruo, y otro preguntaba, ¿cuántas personas murieron porque lo amabas? Sentí náuseas. Corrí al baño y apenas llegué antes de vomitar el desayuno. Mi mamá me encontró en el piso, junto al baño, todavía con el celular en la mano y los mensajes siguiendo llegar. Me quitó el teléfono y me ayudó a levantarme, pero veía cómo la pantalla se iluminaba con notificaciones una y otra vez. Decían que yo tenía la culpa de su trauma, que debía haber notado las señales, que querer a Otto me hacía parte de lo que hizo. Mi mamá quería volver a apagar el celular, pero le dije que el detective tenía que encontrarme, así que solo lo puso en modo no molestar y me lo devolvió. Ese mismo día el detective llegó con una carpeta bajo el brazo y los ojos rojos de cansancio. Se sentó en la cocina, frente a mi mamá y a mí, mientras Evan se quedaba cerca del fregadero. Abrió la carpeta y dijo que Otto no tenía antecedentes violentos, ni sanciones en la escuela, ni nada raro en su expediente. Nada que hiciera pensar que podía hacer algo así. Me miró esperando, y luego preguntó si podía contarle cómo había estado Otto últimamente, algo que ayudara a entender lo que ocurrió. Sentí un jalón horrible en el pecho, como si quisiera ayudar pero al mismo tiempo traicionara a Otto al verlo como si fuera solo un caso, como si tuviera que romper lo que sentía por él solo para buscar respuestas. Mi mamá se adelantó antes de que yo pudiera hablar, diciendo que yo apenas estaba empezando a procesar el trauma, que no era justo que esperaran un análisis psicológico. El detective dijo que entendía, pero cualquier cosa servía, y no dejaba de mirarme como si yo supiera algo que no sabía. Le dije que últimamente Otto andaba más callado, más intenso cuando platicábamos, pero pensé que era estrés por las solicitudes de la universidad. El detective anotó todo, y me hizo más preguntas, pero no tenía nada relevante que decirle. Cuando por fin se fue, me sentí agotada, culpable, y de todos modos igual de perdida. Esa noche estaba acostada, viendo el techo, cuando me acordé del hoodie de Otto, el gris con el logo de la escuela que había dejado en mi casa la semana pasada, después de estudiar cálculo juntos. Estaba en mi closet, donde lo colgué, con una nota en el bolsillo. Ese día la encontré, la leí y la volví a guardar. Era solo una tontería sobre lo mucho que le gustaba estar conmigo. Sentí el corazón a mil porque ahora esa nota era evidencia. Podía explicar algo o podía empeorar todo. Me levanté y abrí el closet. Ahí seguía. Saqué la nota del bolsillo y la volví a leer con la linterna del celular. Julia, cada momento
momento contigo hace todo lo demás más llevadero. Eres lo único bueno. Con cariño, Otto. Me temblaban las manos sosteniéndola. Esto podía ser importante. La policía tenía que verla, pero también era lo último privado que tenía de él. La última parte de nosotros antes de que todo se hiciera pedazos. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama abrazando el hoodie y pensando qué debía hacer. Al día siguiente encontré a mi mamá en la cocina, haciendo café que ni siquiera se tomaba. Solo lo tenía en las manos mirando por la ventana la camioneta de noticias que seguía afuera. Le conté del hoodie y la nota, y le dije que teníamos que entregarla al detective aunque por dentro quisiera aferrarme a ella. Quería cuidar esa última parte de Otto que no era evidencia, ni testimonio, ni prueba. El rostro de mi mamá se puso duro y dijo que era propiedad personal, que no teníamos por qué ofrecer nada, que la policía ya tenía suficiente. Tenía que pensar en mí y no en ayudarles a ellos a juntar pruebas. Le dije que esconder evidencia me hacía ver culpable, pero ella me respondió que entregar todo me hacía ver cómplice. Las dos estábamos en la cocina, discutiendo cada vez más fuerte, y supe que por fin iba a estallar la pelea que llevaba días atorada, desde que desperté en esa cama de hospital. Empecé a gritar que no estaba defendiendo a un asesino, y mi mamá me gritó que ella solo estaba cuidando a su hija. Yo le insistí que la sudadera era una prueba importante, y teníamos que entregarla. Ella me advirtió que la policía usaría todo en mi contra de formas que ni imaginaba. Tomé la sudadera de la barra, y cuando la alcé, mi mamá intentó quitármela. Las dos estábamos llorando, gritando y jaloneando la tela, convencidas de tener la razón pero sin llegar, ninguna, a acertar del todo. Al final solo salí directo por la puerta, crucé frente a todas las camionetas de noticias abrazando la sudadera, y me fui yo misma a la estación de policía. Mi mamá fue detrás de mí en su coche, todavía gritándome por la ventana cada que el semáforo se ponía en rojo. El detective nos recibió en una salita, y le entregué la sudadera junto con la nota. Mi mamá se sentó junto a mí, cruzada de brazos y echando chispas, y entonces el detective dijo que había algo más que debía oír. Sacó su laptop y reprodujo un mensaje de voz que Otto dejó en la línea principal de la escuela 2 días antes del tiroteo. Su voz se oía rara, como forzada, ensayada, casi como si leyera algo que no sentía. Se disculpó antes de tiempo por lo que haría, por el dolor que iba a causar, y dijo que ya no veía ninguna salida. Escuchar esa voz otra vez me dolió de una forma que casi no podía ni respirar. Era la misma voz que me decía que me quería, la que se reía de mis tonterías, la que me susurraba en el cine. Ahora estaba ahí, pidiendo perdón por todo en un mensaje grabado, y yo teniendo que aguantar cada palabra mientras el detective se fijaba en mi cara buscando cómo reaccionaba. Al 5.º día, el detective me llevó a la escuela para recorrerla. Ya habían limpiado algo, pero seguía oliendo raro, y se sentía como un espacio ajeno, vacío y dañado. Caminamos por el pasillo principal, y vi la vitrina de trofeos aún rota, los casilleros llenos de hoyos de bala. El detective me puso un audio en su celular. Era de una cámara corporal. Reconocí la voz de mi papá gritándole con toda su fuerza: «¡Suelta eso! ¡Suelta el arma!». Se oyeron los golpes, una pelea, y luego los disparos. El orgullo que sentí por el valor de mi papá en ese momento se estrelló de frente con el horror de saber lo que venía después, y las piernas me dejaron de responder. Me tuve que dejar caer ahí mismo, pegada a los casilleros porque literal no podía estar de pie. Una orientadora de víctimas que iba con nosotros se hincó junto a mí y me guió con ejercicios de respiración. Después me enseñaron una bolsa con el mocasín de mi papá, el mismo zapato café que vi en medio de la sangre aquel primer día. De cerca pude ver las manchas en el cuero, las etiquetas que le pegaron, las fotos que tomaron. En ese punto, simplemente me rompí. Lloré con tanto dolor que entre todos tuvieron que ayudarme a salir y sentarme en la banqueta, donde la orientadora se quedó a mi lado a enseñarme formas para volver al presente. Siente tus pies en el piso. Dime 5 cosas que puedas ver. El concreto, el asta de la bandera, un pájaro, un carro, el cielo. 4 cosas que puedas tocar. La banqueta, mis jeans, el pasto, mi celular. 3 cosas que puedas oír. El tráfico, el viento, mi respiración. Con eso logré calmarme lo suficiente para regresar al coche del detective sin desmayarme. Antes de irnos, el director Granato me pidió hablar a solas conmigo, así que fuimos a una sala que todavía olía a productos de limpieza, y cerró la puerta para sentarse enfrente. Me confesó que se sentía culpable por estar vivo mientras mi papá no, que mi papá se había lanzado sobre Otto para protegerlo, y que toda la gente que estaba ahí seguía con vida porque él murió. Me contó que había partes que simplemente no lograba recordar por el trauma, que había huecos, minutos enteros borrados, momentos que se esfumaron. Lo vi tan destruido ahí sentado, ese hombre que se suponía debía tener todas las respuestas, que entendí que los adultos estaban igual de rotos que yo. Nadie sabía cómo arreglar nada, nadie tenía idea de lo que seguía. Todos solo estábamos intentando sobrevivir cada día como se pudiera, y cada quien fallando a su manera. Esa noche me senté en mi escritorio con una hoja en blanco y le escribí una carta a Otto, aunque jamás tuviera intención de enviarla. Me temblaba tanto la mano que ni las letras se entendían, pero aún así seguí escribiendo. Le puse que lo odiaba por lo que le hizo a mi papá, a mi familia, a todos, que destrozó todo lo bueno que tenía y que nunca iba a perdonarle que me arrebatara a mi papá. Pero ahí me tuve que detener, porque también quería decirle la otra parte, esa que hasta me enfermaba de solo pensarla. Le puse que una parte horrible de mí aún recordaba al niño que me tomaba de la mano en el pasillo, que me traía café cuando tenía clase temprano, que me hacía reír cuando el estrés de los exámenes me estaba matando. No sé ni cómo juntar esas dos versiones de Otto en la misma persona. El niño que amé y el asesino que mató a mi papá no pueden ser reales los dos, pero lo son. Al final doblé la carta y la escondí en el fondo de un cajón donde nadie va a encontrarla jamás. Esta mañana llamaron a la casa. Era un señor preguntando por mi mamá y escuché su voz desde la puerta de su cuarto, calmada y con ese tonito aprendido de quien vende algo.
Mi mamá puso el altavoz, y el tipo se presentó como abogado especializado en demandas civiles a familias de tiradores. Habló de daños, compensaciones, responsabilidades, y se notaba el dinero en cada palabra. Mi mamá le preguntó sobre tiempos, porcentajes, cuánto se podía reclamar, y yo me quedé afuera, parada en el pasillo, con el estómago hecho nudo porque parecía que todo se reducía a ponerle precio a la vida de mi papá. El abogado explicó que la familia de Otto tenía seguro de casa y tal vez otros bienes que se podían reclamar. Mamá le dio las gracias y le dijo que lo iba a pensar, pero por su tono supe que ya estaba convencida. Cuando colgó, me metí a su cuarto y le dije que estaba mal lucrar con la muerte de mi papá. Me contestó que el dinero iba a hacer falta para mi universidad, los préstamos de Evan y la hipoteca, y entendí que tenía razón, pero igual me dieron más ganas de vomitar. Más tarde ese día, mamá empezó a pensar en dar entrevistas, diciendo que los reporteros seguían llamando y que quizá era hora de contar nuestra versión en público. Ella quería salir en las noticias y decirle a todos qué clase de monstruo era Otto, asegurarse de que nadie olvidara lo que había hecho. Yo le contesté fuerte, que no era así de fácil, que ni siquiera sabíamos toda la historia. Mi mamá se puso roja de coraje y me echó en cara que todavía lo defendía, que para mí era más importante mi novio muerto que mi propio papá. Le grité que intentar entender no era lo mismo que justificar, que a lo mejor, si logramos comprenderlo, podríamos evitar que volviera a pasar algo así. Ella me dijo que sonaba a pretextos para un asesino, y yo, todavía más enojada, le contesté que nunca veía que todo era gris, que las cosas no eran blanco o negro. Al final cada quien acabó llorando en su cuarto. En la tarde hablaron de la escuela para organizar una vigilia para mi papá y los demás que salieron heridos. La señora le preguntó a mi mamá si preferíamos que dijeran el nombre de Otto, o si solo mencionaban lo ocurrido. Mi mamá no lo dudó, pidió que lo borraran de todo, que no lo nombraran nunca, como si no existiera. Luego la señora quiso saber si yo estaba de acuerdo, y me quedé sentada sin poder decir nada. Por dentro, parte de mí sí quería borrar a Otto. Quería que nadie supiera que tuvimos algo, que no preguntaran por nuestra historia. Pero también tenía bien claro que hacer de cuenta que no pasó nada no solucionaba nada, solo lo hacía parecer menos real. No respondí, y mi mamá llenó el silencio repitiendo que lo mejor era dejar todo atrás. Al final la señora solo dijo que tomaría en cuenta lo que opinábamos y colgó. Mamá me miraba como esperando que yo la apoyara, pero no pude decirle nada. Esa noche me llegó un mensaje de Mac, el primero desde el tiroteo. Solo me avisaba que en la escuela me echaban la culpa, que corrían chismes de que yo ya sabía lo que Otto pensaba hacer. Decían que seguro lo animé o por lo menos no lo detuve. Lo peor fue que Mac no me defendió, ni dijo que esos rumores no eran ciertos. Era como si solo me pasara el recado, sin ponerse de mi lado. Me quedé viendo el mensaje sintiendo una traición bien fea, porque Mac y yo éramos amigos desde la secundaria, siempre juntos en el receso, para estudiar o quejarnos de la vida. Y ahora nada más me decía lo que decían de mí, sin negarlo. No le contesté. Abrí la laptop y aunque sabía que a lo mejor estaba mal, empecé a escribirle a la mamá de Otto. Le conté que yo también sentía su pérdida, que aunque su hijo seguía vivo, en cierto modo también lo había perdido. Le escribí que yo no la consideraba un monstruo, que a veces los papás no alcanzan a ver lo que pasa en la cabeza de sus hijos. Le puse que lamento mucho que tenga que cargar con esto, que seguramente mucha gente la odia por algo que ella no hizo. También le dije que sé que todos esperan que yo la odie, pero no podía, porque ella también estaba sufriendo, solo que distinto a mí. Me quedé un buen rato dudando si mandar el correo, pensando en lo que pasaría si mi mamá se enteraba, lo que podría hacerme o decirme, pero necesitaba que supiera que, al menos para alguien, no era la culpable. Le di enviar antes de arrepentirme y sentí miedo, pero también algo de alivio. Al día siguiente temprano me llamó el detective, y en cuanto escuché su voz, supe que ya lo sabía todo. Me preguntó si había contactado a la familia de Otto. Sentí el estómago hecho nudo y le dije la verdad. Sí, le mandé un correo a su mamá. Me pidió que no volviera a hacer contacto, que eso podía complicar todo, y que cualquier cosa que habláramos podría ser problema para el caso. Mejor que no hubiera más comunicación entre nosotras. Le dije que el correo ya estaba enviado, que no podía borrarlo. Él solo suspiró y me repitió que no volviera a hacerlo, y colgó. Al colgar, fue la primera vez que sentí que al menos podía tomar una decisión propia, aunque fuera arriesgada o tonta, pero era mía. Lejos de dejar que los demás decidieran cómo vivir mi dolor, ese pequeño acto era mío. Más tarde fui a terapia y la psicóloga me preguntó por la culpa. Le conté que no podía dejar de darle vueltas a todo, pensando si algo de lo que hice o no hice con Otto pudo causar o evitar lo que pasó. Ella me explicó que hay una diferencia entre responsabilidad e influencia, que Otto tomó sus propias decisiones, y yo nunca pude controlar sus actos. Dijo que sí, a veces influimos en la gente, pero de eso no somos responsables, y que amar a una persona no te hace responsable de su violencia. Fue la primera vez que sentí que me daban permiso de dejar esa culpa a un lado. Me enseñó a imaginar que ponía la culpa como en una cajita, a un lado, aunque solo fuera un minuto para ver cómo se sentía soltarla. Lo hice y, por un ratito, sí me sentí más ligera, como si pudiera respirar mejor. El alivio duró poco, pero esos momentos valieron la pena. Esa noche chequé mi correo 1000 veces, aunque sabía que era poco probable que contestara. Como a las 9, por fin llegó la respuesta de la mamá de Otto. Su mensaje era cortito, con cuidado en cada palabra. Me preguntaba si quería verla en persona. Me propuso vernos en una banca de un parque, en una ciudad lejos donde nadie nos conociera. Al leerlo me temblaron las manos de los nervios. Sentía que era algo a la vez necesario y peligroso. Pensé que solo ella y yo podíamos entender este dolor, ni víctimas ni completamente ajenas, atascadas en medio. Sin pensarlo mucho, acepté. Nos vimos un sábado en la mañana, en un parque al que nunca había ido. Yo llegué primero y me senté a observar familias normales con sus hijos.
todos en su vida diaria. Ella llegó un rato después y la reconocí de inmediato, aunque se veía más envejecida y cansada de lo que recordaba. Sin decir nada, empezamos a llorar las dos. Me dijo que sentía mucho lo de mi papá, y supe que lo decía de corazón, que esto también la estaba destrozando. Yo le dije que lamentaba lo de su hijo, que ahora enfrenta una condena de por vida, y fue como si se rompiera aún más. Nos quedamos sentadas en esa banca, llorando, y pidiéndonos perdón por razones diferentes, por pérdidas que no se podían comparar, pero que, de alguna forma, tenían algo en común. Ella dijo que aún trataba de entender cómo fue posible que su hijo hiciera algo así, y yo le respondí que estaba intentando comprender exactamente lo mismo. No llegamos a ninguna solución, ni logramos que las cosas mejoraran, pero hubo algo muy humano en compartir ese dolor con la única otra persona que entendía lo complicado que era. Después de una hora, nos levantamos para irnos, y ella me dio un abrazo muy fuerte. Yo la abracé también. Luego caminamos a nuestros coches, cada quien por su lado, y en ese momento supe que probablemente no volveríamos a vernos. Pero aún así, me dio gusto que hubiéramos tenido esa conversación tan difícil. Antes de levantarnos, la mamá de Otto me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que me heló por dentro. Me contó que Otto había faltado a una cita de seguimiento con la consejera escolar en octubre, esa cita que supuestamente tenía después de la primera sesión. Ella pensaba que la escuela se haría cargo, que la iban a reagendar o algo así, pero ahora veía que nadie la buscó para darle seguimiento. De repente sentí un coraje enorme, como si me ardiera el pecho por imaginar que tal vez alguien pudo evitar todo esto si hubiera hecho bien su chamba. No le dije nada porque ella ya estaba demasiado destrozada, pero me quedé con la idea de que eso era algo que tenía que investigar. Nos despedimos con otro abrazo y cada quien se fue a su auto. Yo me quedé sentada en el mío como 10 minutos, agarrada del volante y dándole vueltas a la cita perdida. Esa tarde, el detective me llamó y me pidió que fuera a la estación porque tenía información nueva. Mi mamá me acompañó y nos sentamos en una sala de juntas que parecía sacada de una película, toda gris, mientras él ponía una carpeta sobre la mesa. Nos explicó que habían encontrado notas sobre evaluaciones de amenazas en el archivo escolar de Otto, preocupaciones que un maestro de inglés había señalado por unos ensayos suyos con temas muy oscuros. Esas notas eran de septiembre y estaban marcadas para que las revisara el área de orientación, pero se perdieron en el desmadre del sistema y nunca llegaron a manos de nadie que pudiera haber hecho algo. Sentí como la frustración dejaba de ser solo conmigo y se volvía contra el sistema, contra todos esos adultos que se suponía debían estar atentos y dejaron pasar todas las señales. El detective nos dijo que la escuela estaba haciendo una revisión interna, pero eso no iba a traer de vuelta a mi papá ni a cambiar lo que pasó. Mamá preguntó si podíamos demandar al distrito escolar y el detective le contestó que eso tendría que verlo con un abogado, pero a mí me sonó como un sí, disfrazado de respuesta neutral. Esa noche hubo una junta pública en el auditorio de la escuela, y aunque mi mamá quería que me quedara en la casa, yo insistí en ir. El lugar estaba a reventar de papás furiosos reclamando la falta de seguridad y exigiendo que corrieran a responsables. Una señora se levantó y gritó que su hija todavía no podía dormir, que la escuela no había protegido a sus hijos y que alguien tenía que pagar las consecuencias. Otro papá pedía saber para qué servía el sistema de evaluación de amenazas, si nadie hacía nada cuando realmente se necesitaba. Yo me fui hasta la última fila, con la capucha puesta, sin ganas de exponer mi dolor frente a esa bola de gente enojada, que solo quería respuestas fáciles para preguntas que yo veía mucho más complicadas. El director Granato estaba en el escenario y parecía que había envejecido 10 años desde lo ocurrido, mientras el superintendente repetía que estaban investigando y que aplicarían nuevos protocolos. Todo sonaba vacío, como querer cerrar la puerta del corral cuando los caballos ya se escaparon. Al terminar la junta, un chavo del periódico escolar me alcanzó en el estacionamiento. Se presentó y, con mucho tacto, me preguntó si podíamos hacer una entrevista, prometiéndome que me dejaría revisar todas las citas antes de publicar. Me dijo que sabía que todos andaban contando mi historia menos yo, y que igual merecía tener la oportunidad de decir cómo fue todo desde mi punto de vista. Me dieron ganas de aceptar, porque ya estaba harta de que otros decidieran mi verdad, pero me daba mucho miedo que tergiversaran lo que yo dijera o que me entendieran mal. Le dije que lo tenía que pensar y él nomás asintió y me dijo que lo entendía perfecto. Me dio su correo y pidió que le escribiera si cambiaba de opinión, que no había presión, y se fue. Fue la primera vez que alguien me pidió contar mi historia y respetó cuando le dije que no, y eso me hizo confiar un poco más en él que en los demás. Al día siguiente, el detective volvió a llamar y ahora sí me explicó, paso a paso, cómo habían sucedido las cosas en esa oficina. Me contó que mi papá había sujetado físicamente a Otto y logró quitarle el arma durante el forcejeo. Lo tenía arrinconado contra la pared, pero de alguna forma, Otto recuperó la pistola y los dos terminaron en el suelo, y ahí fue donde Otto le disparó a mi papá 2 veces a quemarropa. Sentí una mezcla extraña de orgullo, porque mi papá luchó con todo, y horror al imaginar sus últimos segundos. Mi mente trataba de visualizarlo, pero simplemente no podía. El detective me preguntó si estaba bien, y claro que le dije que sí, aunque era mentira, y entonces me dijo que tenía algo más para mostrarme si yo lo quería. Me enseñó una imagen de las cámaras del pasillo, una foto borrosa en blanco y negro, donde mi papá tenía a Otto contra la pared y le presionaba el pecho con el antebrazo. Me quedé viendo esa foto quién sabe cuánto tiempo, intentando procesar lo que estaba viendo. Ahí estaban mi papá como héroe y mi novio como agresor, los dos en la misma imagen, y no cabía en mi cabeza cómo podían ser verdad ambas cosas a la vez. Pedí una copia, pero el detective me dijo que por ahora no se podía, aunque podía verla el tiempo que necesitara. Al salir de la estación, me senté en el coche y abrí el correo del periodista en el celular. Le
escribí diciendo que sí aceptaba la entrevista, pero solo bajo mis condiciones, que me pasara las preguntas por escrito antes, que yo aprobara todas las citas y que se publicara con mi nombre completo, para que nadie dijera que me estaba escondiendo. Me contestó en menos de 5 minutos, aceptando y agradeciéndome la confianza. Sentí que, aunque fuera poquito, recuperaba algo de control en medio de todo el caos. Esa tarde, el abogado de víctimas le llamó a mi mamá por el tema de la demanda civil, y en la llamada, advirtió que parte del proceso sería hacer públicos todos mis mensajes con Otto. Mi mamá me miró mientras él hablaba y se le notaban las ganas de protegerme de ese escándalo, pero en ese momento decidí que prefería ser honesta desde el principio, antes de que cualquier cosa saliera a la luz sin que yo pudiera explicarla. Le dije a mi mamá que quería contar mi versión antes de que alguien más la usara en mi contra, y aunque me dijo que estaba loca, yo sentía que era lo correcto. Esa noche terminamos discutiendo como nunca antes, paradas en la cocina y gritándonos sobre si yo tenía derecho o no a hablar bien de Otto en público. Me reclamaba que era una traición a la memoria de papá no llamar a Otto un monstruo, que papá murió por detenerlo y que yo tenía la obligación de condenarlo por completo. Yo le grité que mi papá habría querido que dijera la verdad, toda la verdad, por complicada que fuera, no una versión fácil donde Otto fuera pura maldad y nada más. Mi mamá me respondió, gritando, que yo ya no debía hablar en nombre de papá, que en el momento en que defendía a quien lo mató, perdí ese derecho. Al final, las dos acabamos llorando y diciendo cosas que no se pueden retirar. Me fui a mi cuarto y azoté la puerta. La escuchaba llorar en la cocina mientras yo lloraba en mi cama, las dos igual de solas, cada quien en su mundo, lidiando con el mismo dolor imposible pero de formas totalmente diferentes. Al día siguiente, mi mamá me llevó a terapia en completo silencio, todavía con el pleito a flor de piel. La oficina de la orientadora olía a lavanda y tenía pósters motivacionales de esos tan genéricos que normalmente me hacían poner los ojos en blanco. Me sentó en un sillón enorme, de esos en los que casi te hundes, y me preguntó cómo estaba, lo que me pareció la pregunta más absurda del planeta. Le conté de la pelea con mi mamá, de cómo ella esperaba que odiara completamente a Otto y yo, aunque quisiera, no podía. La terapeuta sacó una hoja y me puso a escribir verdades opuestas, esas que pueden coexistir aunque parezcan imposibles. Otto me amaba, y Otto mató gente. Papá fue un héroe, y yo también tengo derecho a llorar a mi novio. Otto fue bueno conmigo, pero también hizo un daño que no se puede dimensionar. Verlo escrito sí alivió un poco, como si ya no tuviera que escoger un solo lado. Me enseñó una técnica de respiración, esa donde tienes que plantar los pies en el piso, y dices en voz alta, 5 cosas que ves, 4 que puedes tocar y 3 que alcanzas a oír. Practicamos varias veces hasta que sentí el aire más fluido, y la presión en el pecho bajó tantito. Me explicó que era normal sentirme así, que mi cabeza solo trataba de acomodar tantas cosas que no tenían cómo encajar. Me dio una tarjetita con un plan de emergencia, con pasos para seguir si las contradicciones me rebasaban, y la guardé como si fuera mi amuleto de supervivencia. Día 12. La escuela volvió a abrir, pero solo a medias. Había detectores de metal en todas las entradas y policías por los pasillos. Mi mamá quería que me quedara, pero yo necesitaba volver, caminar esos pasillos y demostrarme que podía hacerlo. El plan de adaptación decía que si me sentía mal, podía salirme de cualquier clase y caminar directo a la oficina de la orientadora, sin explicaciones. Evan me llevó porque mi mamá de plano no podía llevarme. Apenas llegamos, vi que las camionetas de las noticias seguían estacionadas. Caminar por la entrada principal era como entrar a una escena del crimen medio borrada, pero imposible de limpiar por completo. La vitrina de trofeos estaba tapada con tablas. Habían cambiado los casilleros cerca de la oficina, pero aún se veían los tiros en la pared. Había orientadores en las esquinas, con chalecos amarillos brillantes, como si estuvieran dirigiendo el tránsito. Cuando llegué a mi casillero, las manos me temblaban tanto que ni podía girar la combinación. Una orientadora se me acercó para preguntar si ocupaba ayuda, y negué porque sentía que tenía que lograrlo yo sola. Al final conseguí abrirlo y me quedé parada, viendo mis libros como si fueran recuerdos de otra vida. Fui a mi primera clase, y me senté en mi lugar de siempre, plantando los pies como me enseñaron. 5 cosas que veía: el pizarrón, el reloj, el asiento vacío de Mac, la puerta, la taza de café de la maestra Spettle. 4 cosas que podía tocar: el pupitre, mis jeans, la correa de mi mochila, el lápiz. Me aventé toda la clase sin salirme, y por mínimo que fuera, sentí que era una victoria, como que tal vez sí podría salir adelante. Entre clases me topé con Mac en el pasillo y me miró directo y luego de inmediato volteó para otro lado, como si de verdad no pudiera verme, o como si le diera miedo. Escuché atrás de mí que alguien susurró: ella es la novia, y sentí como si se me congelara la sangre. 2 chavas con las que antes almorzaba pasaron junto a mí ignorándome por completo, y yo solo quería detenerlas y gritarles que yo también soy víctima, que perdí a mi papá y a mi novio al mismo tiempo. Pero sé que para muchos nunca seré más que cómplice, como si yo hubiera sabido algo o podido evitarlo. Me sentí tan sola que tuve que apoyarme contra un casillero para no caerme. Un chavito de primero me veía con una mezcla rara de miedo y curiosidad, como si fuera parte de un museo de tragedias. Llegué a mi siguiente clase y me senté hasta atrás, en la esquina donde podía ver la puerta, porque la orientadora dice que es normal para quien ha pasado algo así. Toda la clase sentí las miradas encima aunque fueran ideas mías, como si mi relación con Otto estuviera escrita en la frente. Después de la tercera clase, una maestra con la que casi no tenía trato me habló por el pasillo. Me dijo que podía entregar cualquier trabajo cuando pudiera, que mejor me concentrara en aguantar el día a día. Se lo agradecí, claro, pero al mismo tiempo sentí como si tuviera un letrero de frágil encima, como la alumna que necesita trato especial. Le dije gracias sintiendo al mismo tiempo alivio y jeta, agradecida de que me dieran chance, pero odiando necesitarlo, odiando que todos vieran que no estaba bien. Otra contradicción más para mi colección. Agradezco el apoyo, pero me choca el trato especial.
Seguro que la orientadora diría que eso también es normal, que el duelo no tiene lógica. Llegó la hora de la comida y no pude quedarme en la cafetería, así que me fui al coche, checando mensajes de gente que ni me pelaba hace semanas, y ahora todos querían saber si estaba bien. Borré casi todos porque no tenía ni ganas de fingir que estaba bien, ni triste, ni lo que sea que esperaran de mí. El director Granado me encontró en el estacionamiento después del receso y me preguntó si estaría dispuesta a hablar con los maestros sobre mi experiencia. Dijo que ayudaría a que entendieran por lo que estábamos pasando los estudiantes, que mi perspectiva era importante. Lo vi ahí parado, con su camisa impecable, nada que ver con la que traía manchada de sangre aquel día, y me invadió una necesidad enorme de proteger mi propia historia. Le contesté que no, con firmeza y sin rodeos, que no estaba lista para ser ejemplo del proceso de sanación de nadie. Se le notó la tristeza, pero asintió y me dijo que lo entendía, que la invitación seguía en pie si algún día cambiaba de opinión. Alejarme de esa plática me hizo sentir bien, como si por fin estuviera aprendiendo a cuidar de mí, en vez de seguir cumpliendo las expectativas de otros. Poner ese límite me dio un poco de control, como si tal vez sí pudiera decidir qué comparto y cuándo hacerlo. La orientadora me había dicho que los límites eran importantes, que no le debía mi trauma a nadie solo porque me lo pidieran. Justo esto se sentía como practicarlo, como ir recuperando pedacitos de autonomía en una situación donde no tenía ninguna. Esa noche revisé mi correo y encontré un mensaje de la mamá de Otto con una foto adjunta. El asunto decía, perdón por lo pesada de nuestra charla. Y al abrirlo vi una foto de Otto de niño, como de 7 u 8 años, con uniforme de fútbol y una sonrisa enorme. Le faltaban los dientes de enfrente y traía el cabello todo despeinado. Se veía tan normal, tan inocente, tan incapaz de lo que haría después. Me quedé viendo esa foto unos 20 minutos, acercando la imagen a la cara y buscando alguna señal de todo lo que vendría, pero no había nada. Era solo un niño cualquiera que seguro ni se imaginaba que su vida terminaría así. Su mamá me pedía perdón por lo duro de la plática en la banca del parque y esperaba que me estuviera cuidando. Me dio una tristeza profunda ver a ese niño, sabiendo que crecería para matar a mi papá y destruiría tantas vidas, la suya incluida. No sentí alivio al ver la foto, ni encontré respuestas o entendimiento, solo una tristeza cruda por todos los involucrados, por el niño de la foto, por el hombre en el que se convirtió y por el papá que me quitó. Al día siguiente, el detective me llamó temprano y me preguntó si podía ir a la estación, porque tenía algo que mostrarme. Mi mamá me llevó sin decir palabra y nos sentamos en el mismo salón de juntas, donde di mi declaración. El detective sacó una hoja impresa del manifiesto de Otto y me la deslizó, señalando una parte que yo no había visto. Ahí aparecían objetivos específicos, la mayoría maestros que, según eso, lo habían humillado durante años. El señor Corey, que le dijo tonto frente al grupo. La maestra Rodríguez, que se rió cuando él contestó mal. El coach Simmons, que lo sacó del equipo. No eran alumnos, ni yo en particular. El detective me dijo que el plan de Otto iba dirigido a esos maestros, y que el hecho de que primero fuera a la oficina principal sugería que buscaba a los administradores. Sentí un cambio raro en el pecho, como si tal vez mi atención no hubiera provocado nada de todo esto. Quizá todo había existido al mismo tiempo que su enojo, pero aparte de él. Quizá yo no era el detonante del que me había estado culpando. El sentimiento de culpa no se fue, pero se transformó. Ya no era por inspirar violencia, sino por no haber visto señales que quizás siempre estuvieron ahí. Pasé la tarde en mi cuarto viendo el techo y haciéndome preguntas imposibles. ¿Mi relación con Otto retrasó lo que iba a hacer o desvió su coraje de alguna manera? ¿Lo habría hecho antes si yo no hubiera estado? ¿El hecho de andar conmigo le dio algo a qué agarrarse y por eso lo postergó? ¿O de plano me doy demasiado crédito al creer que tenía ese tipo de influencia sobre sus decisiones? No sabía si pensar así me hacía cómplice o si solo era una forma de buscar control en una situación donde nunca lo tuve. Mi terapeuta seguro diría que estoy buscando patrones y sentido donde probablemente no los hay, que a veces simplemente pasan cosas horribles sin causas claras. Pero mi mente no paraba de darle vueltas a los ¿qué tal si? Queriendo armar otra versión donde yo hubiera podido hacer algo diferente. Traté de hacer tarea pero no me concentraba. Acabé acostada ahí, apretando la nota de Otto que tenía guardada en mi casillero, odiando todavía tenerla conmigo. Ya en la noche, la ansiedad me pegó de golpe, como una ola que no ves venir. Todo empezó con el pecho apretado y una respiración superficial, después manos temblorosas y la sensación de ahogo. Agarré la tarjetita del plan de crisis que tenía en el buró y me forcé a seguir los pasos, aunque una parte de mí solo quería hundirse más. Como pude, llegué al baño y me eché agua fría en la cara, berreando del susto. Conté en voz alta del 100 hacia abajo, enfocándome en cada número. 99, 98, 97. Después escribí en la línea de ayuda que me pasó la orientadora, y en chinga alguien me contestó con ejercicios para aterrizarme. Nombra 5 cosas que puedas ver ahorita mismo. Lavabo, espejo, toalla, cepillo de dientes, piso de azulejo. 4 cosas que puedas tocar. La loza fría, la cara mojada, la camiseta, la encimera del baño. Así seguí los ejercicios hasta que la sensación de ahogo cambió por algo más tolerable. Seguía sintiéndome mal, pero ya lo podía manejar. No estaba bien, pero tampoco hecha pedazos. Volví a la cama y sentí que, de algún modo, eso era un logro. Como si ahora sí estuviera usando herramientas en vez de solo aguantarme. Me seguía sintiendo horrible, pero logré pasar del pánico y la falta de aire a pura angustia. Y eso la orientadora dijo que ya era avance. Al día siguiente salió el artículo estudiantil y me obligué a leerlo, aunque me temblaba el cuerpo de la pura ansiedad. Las citas salieron tal como yo las aprobé, hablando de duelo, de confusión y de no tener respuestas fáciles.
Pronto se llenó la sección de comentarios y los veía aparecer con el estómago hecho nudo. Algunas personas fueron empáticas de verdad. Me decían, lamento tu pérdida, y agradecían mi honestidad. Otras me tachaban de buscar atención. Decían que me estaba queriendo hacer la víctima cuando las verdaderas víctimas eran quienes habían muerto o quedado marcados. Incluso hubo quien escribió que seguro yo ya sabía todo desde el principio y que solo me estaba cubriendo con un duelo fingido. Cada comentario negativo se sentía como un golpe, pero no dejé de leer. Me permití quedarme sentada con la incomodidad en vez de huir. Mi cuerpo iba y venía con cada comentario cruel y se calmaba tantito con cada uno bondadoso. Pero no me ahogué en la ansiedad ni me fui en picada. Usé las técnicas de respiración y los ejercicios para aterrizarme, y dejé sentir lo que tuviera que sentir, sin forzarme a arreglar nada. Cerré la laptop después de una hora, y me di cuenta de que lo había sobrevivido, que podía aguantar los juicios de los demás sin caerme a pedazos. Me tomé eso como un pequeño triunfo, aunque aún dolía todo y nada por dentro se hubiera resuelto. El verdadero avance no era sentirme bien, sino aguantar y quedarme presente aunque todo estuviera mal. Y de alguna manera, con eso fue suficiente por hoy. Esa noche, mi mamá me avisó que la junta escolar iba a votar una política para el memorial, y me preguntó si quería ver la transmisión en vivo. Al principio le dije que no, pero luego cambié de opinión porque necesitaba ver cómo iban a manejar todo este rollo. Me acomodé en el sillón con mi laptop mientras ella ponía agua para un té que acabó sin probar. Los del consejo se veían agotados y nerviosos, moviendo papeles para todos lados, y sin querer mirar a la cámara. Votaron que solo se iban a honrar a las víctimas, y que nunca mencionarían públicamente el nombre de quien causó todo esto en comunicaciones oficiales. Todos estuvieron de acuerdo y los papás en el público aplaudieron. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza, porque aunque borraran a Otto de todo, eso no iba a borrar lo que pasó. Pero al final sí entendía por qué la gente prefería que ya no existiera. Mi mamá me apretó el hombro y lo permití, aunque por dentro una parte de mí quería separarse. Cerré la laptop y me fui a mi cuarto, donde saqué una libreta para empezar a escribir el elogio de mi papá, porque el funeral era en 2 días y yo no iba a dejar que nadie más contara su historia. Escribí sobre cómo se ofreció de entrenador del equipo de béisbol de Evan aunque ni idea tenía del juego, y sobre cómo sus chistes malos hacían que todos se quejaran. Conté también de su obsesión con la carne asada, y cómo, aunque estuviera nevando, él salía con la espátula a hablarle a las hamburguesas. Escribí sobre la vez que lloró cuando me gradué de la prepa, y dijo que eran las alergias. Quería que la gente se acordara de él como una persona real, no solo como héroe, porque los símbolos no pueden tapar el hueco que deja un papá en la vida de su hija. Terminé justo cuando amanecía, con la mano entumida, pero al menos esa vez, sentí que hice algo bien. Ya en la tarde pasó el detective por la sudadera de Otto y todas sus notas, y yo ya tenía todo acomodado en el closet. Mi mamá trató de convencerme una vez más de no entregarlas, pero simplemente pasé junto a ella y, sin decir nada, le di todo al detective en una bolsita de plástico. Él me dio las gracias y me dijo que eso iba a ayudar a tener una visión completa de las cosas. Dejar ir esas últimas cosas de Otto fue como soltar también mi deseo de controlar la verdad y elegir protegerme, y aunque me dio miedo, sabía que era lo correcto. Cuando el detective se fue, mi mamá se quedó callada y supe que estaba enojada, pero no le pedí perdón. Más tarde, esa misma noche, se sentó en el comedor con la abogada de las víctimas, mientras yo me quedé en la cocina haciendo como que no escuchaba. Alcancé a oír palabras como compensación, daños, negligencia, y se me hizo un nudo en el estómago. La abogada dejó unos papeles y mi mamá firmó ahí mismo, apretando la boca. Me sentí incómoda, aunque sabía que íbamos a tener que pagar cuentas y probablemente estar en terapia por mucho tiempo. Empecé a notar, clarísimo, que nuestros objetivos cada vez se separaban más. Ella quería justicia y dinero. Yo intentaba entender lo que pasó y tal vez encontrar una forma de perdón diferente que ni siquiera existe todavía. No dije nada, porque la verdad, ¿para qué pelear otra vez? Al día siguiente, el director Granato me mandó mensaje para saber si nos podíamos ver en una cafetería, y casi le digo que no, pero algo me hizo aceptar. Cuando llegué, él ya estaba ahí y se veía mucho más grande de lo que recordaba de apenas 2 semanas atrás. Nos sentamos afuera aunque hacía frío, y él me pidió disculpas por lo que pasó ese día en el campo cuando yo exploté. Me dijo que debió manejarlo mejor y que sentía mucho que me hubiera enterado de esa forma. Yo le dije que sentía haberlo golpeado y todo lo que le grité. Él solo contestó, no te culpo por estar enojada. Y yo le dije, yo no te culpo por sobrevivir. Y algo se suavizó entre los dos. No fue perdón, pero sí como un poco de comprensión. Me invitó un chocolate caliente y ya casi no hablamos, pero estuvo bien solo estar ahí sentados. Más tarde, en la cita de terapia, mi psicóloga me enseñó técnicas nuevas y me pidió cerrar los ojos para imaginarme un lugar seguro. Me describió un cuarto mental, con paredes gruesas y una puerta que yo podía cerrar. Luego me dio unos pulsadores que vibraban de un lado a otro mientras yo pensaba en lo que pasó. Me explicó que le llamaban estimulación bilateral y que ayuda a procesar recuerdos difíciles. Sentí una esperanza rara, como si tal vez un día pudiera aprender a vivir con esto. Las herramientas no arreglaron todo, pero hicieron que el dolor bajara de volumen, como si le bajaras el sonido, y no lo pudieras silenciar por completo. Estuve practicando hasta que mi cerebro ya no pudo más, pero sentí cierta paz. Esa noche por fin le mandé mensaje a Mac para acabar con los rumores. Fui directa y le pregunté si andaba hablando de mí, y se tardó como 20 minutos en responder. Cuando contestó, se disculpó porque no me defendió cuando la gente decía cosas. Me contó que le dio miedo que lo relacionara
relacionaran conmigo y no quería ser un blanco también. Le agradecí su honestidad, aunque sí me dolió ver que prefirió cuidarse él antes de ser mi amigo. Le dije que lo entendía y era cierto, porque siendo sinceros, yo hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en sus zapatos. No quedamos de vernos ni nada, pero por lo menos ya todo estaba en claro. Al día siguiente me desperté temprano, agarré el celular y abrí la grabadora de voz. Ahí empecé a decirle todo a Otto. Le dije que lo odiaba por lo que le hizo a papá y por cómo destruyó nuestras vidas. Que daba coraje que pusiera su dolor por encima de todos los demás. Le pregunté cómo podía quererme y aún así haber hecho lo que hizo. Me aventé 15 minutos hablando hasta que se me rompió la voz y las manos me temblaban. Después lo escuché una sola vez y lo borré sin mandárselo. El alivio fue decirlo en voz alta, no que él lo oyera. Con eso tuve suficiente. Más tarde, la mamá de Otto me mandó un correo avisando que se iría a otro estado por las amenazas y el acoso. Le pintaron la casa y hasta le aventaron un ladrillo por la ventana. Me dijo que ya no podía seguir en un lugar donde todos querían que se largara por culpa de lo que hizo su hijo. Sentí empatía por lo difícil de su situación y también alivio pensando que esa distancia tal vez nos ayude a los dos a sanar. Le contesté con sinceridad, deseándole lo mejor, porque ella también estaba sufriendo, aunque nadie quiera verlo. Esa noche, mientras cenábamos, el detective llamó por teléfono. Mi mamá contestó y luego me pasó el teléfono preocupada. Me avisó que ya había fecha para la audiencia preliminar del mes siguiente y que quizá me pedirían testificar sobre cómo era Otto y nuestra relación. Sentí la ansiedad treparse y el pecho se me cerró. Usé las técnicas de grounding que practico en terapia. Pies bien plantados, contar la respiración, nombrar 5 cosas que veía. Logré controlar el pánico y le dije al detective que sí, que iba a hacer lo que me pidieran. Colgué y me quedé ahí sentada, orgullosa de haber usado esas herramientas y de no dejar que todo me sobrepasara. Al día siguiente, cuando volví al consultorio de la terapeuta y hablamos de la audiencia, el lugar me pareció más chiquito de lo normal, tal vez porque el tema me hacía sentir apretada por dentro. Se inclinó hacia adelante en su silla y me preguntó si ya había pensado en ir. Luego me dijo que lo mejor sería que no fuera. Ver a Otto en el juzgado significaba estar frente a él por primera vez desde que ocurrió todo. Y la verdad, mis nervios no estaban listos para esa confrontación. Me explicó que era muy real el riesgo de volver a sentir todo el trauma. Ver a Otto esposado y con uniforme de prisión podía echar abajo todo el progreso que llevaba con las técnicas para mantener los pies en la tierra y controlar las crisis. Me quedé ahí, plantando bien los pies y respirando como me había enseñado, y me di cuenta de que ni siquiera quería ir. Decidir no ir no era de cobardes ni significaba huir, era cuidarme porque simplemente no estoy lista para ese paso. Se lo dije y sentí un alivio raro, como si por fin me diera permiso de realmente ponerme primero y dejar de cumplir expectativas de lo que debería hacer. Ese mismo día, el periodista de la escuela me mandó mensaje pidiéndome una declaración sobre la próxima audiencia, claramente esperando una frase poderosa sobre enfrentar a Otto en la corte. Le respondí educadamente que prefería no comentar y lo hice sin ese remolino de ansiedad que siempre me daba por si estaba tomando la decisión correcta. Cada vez que decía no a algo que no me hacía bien, se sentía un poco más sencillo, como si poco a poco aprendiera a confiar en mi propio juicio, en vez de estar dudándolo todo el tiempo. Él solamente me contestó, gracias, y no insistió. Y eso me cayó mucho mejor que si hubiera tratado de convencerme. Mi mamá pasó por mí después de terapia y juntas nos fuimos a la escuela, donde iban a develar el memorial. Ya había camionetas de prensa estacionadas en la calle. El pasillo principal estaba cerrado con cintas y había un grupo pequeño de personas cerca de la vitrina de los trofeos, donde pusieron una placa de bronce con el nombre de mi papá. El director Granato estaba ahí parado, con el aspecto más cansado de lo que recordaba, y Evan esperaba junto al bebedero, manos en los bolsillos. Cuando mamá me apretó la mano al acercarnos, sentí esa tristeza callada mezclada con un poco de paz, porque ahora mi papá tenía un lugar donde la gente podía ir a recordarlo y soltar el dolor. La placa tenía su nombre, la fecha, y una inscripción sencilla sobre su valor y su sacrificio. Pasé los dedos por encima de las letras, mientras unos tomaban fotos. Evan se acercó y me puso un brazo sobre los hombros. Nos quedamos ahí sin decir palabra, nomás acompañándonos en el momento. La gente de verdad necesitaba este memorial, necesitaba un sitio real para hacerle frente a lo que pasó, y por fin ahí estaba, aunque ni así pudiéramos traer de vuelta a papá o entender todo esto. Esa noche mamá preparó pasta y nos sentamos en silencio, cada quien en su lado de la mesa de la cocina, las dos drenadas por todo lo que ese día nos había pesado. Empezó a hablar de grupos de apoyo y consejeros, y sentí que nos íbamos a volver a atorar en quién estaba manejando todo mejor. La paré y le dije que mejor pusiéramos reglas claras en vez de pelear siempre por ver quién tenía la razón. Nos tomó una hora definir que sí y que no. Seguiríamos las dos en terapia, nada de noticias en la casa, y trataríamos de respetar que cada una tiene su forma de vivir el duelo, aunque no la entendamos igual. No fue una reconciliación mágica, ni ese momento emotivo de madre e hija, solo una tregua sencilla que nos dejó respirar un poco. Mamá aceptó dejar de querer controlar cada cosa que hacía, y yo le prometí mantenerla al tanto de las cosas importantes. Nos dimos la mano encima de la mesa como si firmáramos un acuerdo. Al día siguiente, le escribí una carta a la mamá de Otto en una hoja de cuaderno, dándole las gracias por haberse encontrado conmigo en el parque y deseándole que encontrara paz en la nueva vida que estaba armando. La mantuve corta y respetuosa, dejando claro que no esperaba respuesta, que esto era para mí, para seguir sanando. Cerrar el sobre se sintió importante, como si soltara algo que había estado arrastrando, y la llevé al buzón de la esquina antes de poder arrepentirme. El simple hecho de mandarla fue lo que importó,
Más allá de que la leyera o no, regresé a casa sintiéndome más ligera. Ese mismo día regresé a mi clase de cálculo por primera vez desde el tiroteo, y apenas crucé la puerta vi el pupitre vacío de Otto, en la tercera fila. El pecho se me apretó de inmediato y sentí el salón demasiado chico, demasiado bien iluminado, demasiado lleno de recuerdos de cuando hacíamos tarea ahí juntos. Volví a pegar los pies al piso y empecé a decir en voz baja las cosas que veía, usando las técnicas que mi terapeuta me enseñó, y me quedé respirando dentro del pánico, en vez de salir corriendo. La maestra me vio con cara de preocupación, pero le hice una seña de que todo estaba bien, y logré quedarme toda la clase. Haberme quedado ahí, sin huir, se sintió realmente como un avance, como si estuviera entendiendo cómo estar en lugares incómodos, sin desmoronarme. Esa noche, sentada frente a la terapeuta, le conté mi plan para los siguientes meses, bien en claro en vez de solo pensarlo. Si me llaman a testificar en el juicio de Otto, voy a decir la verdad. Seguiré yendo a terapia 2 veces a la semana por lo pronto. Le bajaré a las redes para cuidar mi salud mental de los comentarios, y me voy a enfocar en terminar la prepa. Era un plan sencillo y realista, hecho de pasos pequeños que sí puedo sostener, sin dramas ni promesas imposibles. Ella me ayudó a anotarlo en mi diario para que pudiera revisarlo cada que me sintiera sobrepasada, y platicamos sobre qué hacer si algo de eso dejaba de funcionar. Al anochecer salí al campo de fútbol donde evacuamos aquel día. El pasto seguía húmedo por la lluvia de la tarde. Me detuve cerca de la yarda 50, y pensé en mi papá sin intentar resolver el nudo imposible de querer a Otto y odiar lo que hizo. Respiré hondo y me di permiso de existir en medio de toda esa incertidumbre, sabiendo que hay preguntas que nunca se responden y heridas que nunca cierran del todo. Pero aquí sigo respirando y cargando todo esto. El duelo, el cariño, la rabia, la confusión. Y con eso basta por hoy. Vamos a dejarle aquí por hoy. Me alegra mucho que hayas estado, porque contar estas historias vale la pena cuando alguien las escucha. Ojalá le haya puesto algo bonito o amable a tu día. Suscríbete si quieres seguir creando conmigo este pequeño espacio.